nuevamente, qué gusto de saludarles. Dejamos la tentación porque como hace calor y no, no se pueden compartir, así que bueno, ustedes me entienden. Bueno, el Señor es bueno, cortó el internet, por lo tanto me sacó una presión, ¿verdad? Voy a predicar con mascarilla, ¿se escucha bien? Perfecto. Una de las cosas que yo digo en mi casa es que hay que ser responsable. Ellos me dicen que no, que yo tengo que acudir y si es necesario abrazar. No sé. No, pero sí, yo soy, ustedes me conocen, soy muy precavido y quiero cuidarlo a ustedes porque en realidad yo ayer me sentía con dolor de cabeza, todo el día. Así es que voy a cuidarlos, pero hoy día se me pasó, ¿eh? Eso sí, hoy día se me pasó. Gracias al Señor. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos, ¿verdad? Estudiamos el capítulo 2, empezamos la semana pasada, y vamos a continuar entonces con el libro de Hechos, el capítulo 2, del verso 40 al 47. Vamos a leerlo inicialmente y posteriormente vamos a continuar con las verdades que nos plantea el Señor en su palabra. Yo leo y ustedes pueden escuchar. Entonces, Hechos 2, 40 al 47 dice la palabra: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bajo este texto vamos a orar al Señor para que nos acompañe y nos permita entender su palabra. Amén. Padre Santo, muchas gracias en esta hora por su amor. Gracias porque sin duda usted nos permite estar acá. Bendiga, Señor, esta palabra en nuestra vida, que la podamos hacer práctica, que la podamos entender y que pueda dar fruto también, Señor, en nuestra vida. Le agradecemos su amor siempre infinito, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesús. Amén. Esta tarde vamos a tener el tema, yo lo titulé así, como un corito que cantamos, pero yo le puse signos de pregunta a los lados. ¿Somos el pueblo de Dios? Lo cantamos, ¿verdad? Cierto, amén. Pero la pregunta es, ¿somos el pueblo de Dios? Vamos a ver si somos el pueblo de Dios, ¿eh? En la lectura, en la exposición de este tema. La vida, queridos hermanos y los que nos están escuchando, es siempre motivada por algo. Siempre uno toma una decisión motivada por algo. Yo me levanto en la mañana a cierta hora porque tengo una motivación. Por ejemplo, ir al trabajo, me tengo que levantar temprano. Quiero descansar, me levanto más tarde, no pongo el despertador. Tengo una motivación que me lleva a una acción, a tomar una acción. Levantarme temprano es una acción. Tengo hambre, es una motivación, mi guatita me motiva, algunos más que otros, pero me motiva, y voy al refrigerador a buscar algo para comer, preparo algo para comer, tomo una acción. Y tengo una consecuencia. Después que comí, me siento bien, porque ya sacié mi hambre. Tomé agua porque tenía sed, me siento bien porque ya no, mi cuerpo se abastece. Llego temprano al trabajo, tengo una consecuencia, mi jefe me felicita.
No sucede mucho eso, en realidad cumpliste con tu deber, pero no importa. Se entiende, es la idea. Uno tiene una consecuencia. Si llego tarde al trabajo, al tiro llega la observación, ¿verdad? Llegó un día atrasado. Y así la vida, hermanos y amigos, tiene consecuencias, tiene una motivación, tiene una acción, tiene una consecuencia. Todo. Ustedes piensen en algo, tiene una motivación, tiene una acción o una respuesta y tiene una consecuencia. Bueno, aquí vamos a ver en este texto que también el Señor nos plantea una motivación, una respuesta o acción y una consecuencia. ¿Cuál es la motivación o el estímulo? El estímulo lo vemos en el primer versículo que leímos, que dice en el 40, y con muchas palabras testificaba y exhortaba. ¿Qué es la predicación de la palabra? Lo vamos a ver aquí en el verso 40, ¿no es cierto?, que lo leímos recién. Y lo vemos también en el libro de Hechos, en el capítulo 26, cuando le dice Jesús a Pablo, Jesús instruía a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿no es cierto? Cuando le hablaba a Pablo, cuando le estaba dando el mandato para ir a convertir a los incrédulos. También lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 10. Antes, Jesús, ¿no es cierto?, antes les dijo a los 12, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los dioses se ha acercado. Es decir, vayan a transmitir esto, diciendo esto, el reino de los dioses se ha acercado. En el mismo capítulo 10 de Mateo, en la parte B, dice, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, predica, informa, dale el impulso a las personas que te van a escuchar para que tomen una acción, una decisión, ¿verdad? En el libro de Marcos, el capítulo 16, que todos lo sabemos mucho, en el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, hay una motivación, hay un estímulo, es la palabra, ese es el estímulo, ¿no es cierto? Predicar la palabra. Luego, como resultado de eso, o como consecuencia de eso, viene el mensaje, porque no se trata de predicar cualquier cosa. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje que dice aquí el verso 40? Dice, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. ¿Qué es la salvación? ¿Alguien me puede explicar qué es la salvación? Yo se lo voy a hacer en unos breves versículos aquí, pues lo vamos a revisar. Lucas 40, Lucas capítulo 12, dice el texto, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. ¿Ya? Que no tenga, en definitiva, la luz. En el Salmo 27, Jehová es mi luz, lo que decía recién, y mi salvación. ¿De quién temeré? Teniendo la vida a salvo, ¿verdad? Resguardada, a salvo. Esa es la salvación. En el libro de Isaías, en el capítulo 12, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, ¿cuál es mi salvación? Dios, Jehová, Jesús, ¿verdad? Esa es la salvación que la misma palabra nos plantea también a los que nos pueden estar escuchando. ¿Qué creen estos evangélicos? ¿Qué creen estos hermanos de esta iglesia? Nosotros creemos en la salvación que nos da Dios, ¿no es cierto? Que también tiene su nombre en el Antiguo Testamento como Jehová, es un nombre de Dios, y que reconocemos a su Hijo Jesús, ¿no es cierto?, como Hijo de Él y como nuestro Salvador. Aquí lo vamos a seguir revisando un poquito más adelante. Volviendo al libro de Hechos, en el verso 40 dice que sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué es la perversa generación?, se preguntarán algunos. ¿Será tan así? ¿Serán tan perversos? ¿Quiénes son? ¿Son los que hacían de las suyas? ¿O quiénes son? Aquí vamos a ver. Nos aclara el libro de Mateo 12. Él respondió, les dijo,
la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí se refiere a que cuando Jonás predicó, ¿no es cierto?, muchas personas al final, ¿no es cierto?, después que anduvo 3 meses en el pie, ¿no es cierto?, 3 días en el pie, después al final de todo eso predicó, pero muchas personas se convirtieron. Y ellos se convirtieron por fe, ¿verdad? Y no pidieron ninguna señal. No dijeron, a ver, muéstrame algo, como dicen los lolos. ¿Ah? Convénceme, ¿ah? Como dicen algunas otras personas. No, es por fe. Ellos creyeron la palabra de Dios. Nosotros hemos creído la palabra de Dios y ojalá todos los que estén aquí han creyeron en algún minuto y creen en la palabra de Dios y creen en Dios como Salvador de sus vidas. Pero si hay alguien que no entiende esto de creer, solamente le puedo decir que se cree por fe. Y la fe viene por el oír o leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, yo el otro día les conté, o les recomendé a los que nos podían estar escuchando un día, que yo siendo muy niño, muy lolo, creo que el libro que mucho me favoreció en mi fe fue leer, yo estaba en esa edad de los 12, 14 años, sin tener tal vez la orientación o la preparación que puedo tener hoy día o los mensajes que he escuchado hoy día, porque hace poquitos años atrás no estaba en esta fe, pero me sirvió mucho leer el libro de Mateo, de una Biblia católica. El libro de Mateo, en esa Biblia católica, fundó las bases de mi fe. Porque ¿de quién se hablaba en el libro de Mateo? Para un niño de 12 o 14 años, se hablaba de Jesús. Y eso es lo que cambió mi vida. Jesús. La fe en Jesús. Continuamos entonces, dice, perversa generación, en el libro de Juan 8:23. ¿Quiénes son la perversa generación? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aclarando o dando los contrastes. Jesús es del cielo y nosotros estamos en la tierra, donde está la perversa generación. Y en Juan 12 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. El príncipe de este mundo, el diablo, el que fue derrotado en la cruz, ese en ese minuto, ¿no es cierto?, cuando Jesús resucitó, ¿no es cierto?, derrotó al diablo, derrotó al príncipe de este mundo, y ahí está hablando cuál es la generación perversa, ¿no es cierto?, la que pide señales, la que no tiene fe. Y espero yo que puedan entender esto, sobre todo los que están viendo, porque, como les decía, solamente esto es por fe. Pero, sin embargo, que sea por fe, algo tan sencillo, provoca un tremendo cambio en tu vida. Vimos la motivación. Vimos el estímulo que es predicar la palabra. Y ahora vamos a la segunda parte, que es la respuesta. Porque la respuesta puede ser sí, no, tal vez. La respuesta, yo la di, de acuerdo a este estudio que estamos haciendo, yo con las palabras de Pedro, la dividí en dos partes. La primera es recibir el mensaje que se está dando. En el libro de Mateo nos aclara cómo se recibe el mensaje, en Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce al 100, al 60 y a 30 por uno. Vale decir que si la palabra es bien recibida, en una buena tierra, en una tierra, como dicen los agricultores, ¿no es cierto?, una tierra preparada, apta para ser sembrada, sin tener maleza, habiendo sido trabajada, ¿no es cierto?, esa tierra va a recibir la palabra y va a dar fruto. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros y con los que están escuchando. Si tu corazón es blando, si tu corazón es receptivo, si tu corazón tiene la posibilidad de pensar en esto, tú vas a buscar información para ver si lo que yo estoy diciendo es cierto. Y si lo logras entender, la semilla ya va a empezar a tener una raíz
y en algún minuto va a dar fruto. Tal vez no sea hoy día, o tal vez sí, el Señor solamente lo sabe. Tal vez la semilla ya está en tu corazón y puedes dar cuenta de que ahora estás entendiendo un poco más y puedes tomar una decisión. Por lo tanto, el recibir el mensaje es la respuesta. También lo vemos en el caso de Marta y María, ¿no es cierto? En el libro de Lucas, en el capítulo 10. ¿No es cierto? Cuando Marta, ¿qué hacía cuando Jesús hablaba? Afanaba, limpiaba ahí y reclamó y dijo, pero Jesús, María no me ayuda. ¿Pero qué le dijo Jesús? Bueno, ella ha escogido la mejor parte, el recibir la palabra. ¿Dónde está nuestra motivación diaria? ¿Qué hacemos diariamente en nuestras vidas? ¿Recibimos la palabra? ¿Buscamos la palabra? ¿O tomamos la otra parte? Es para todos, ¿verdad? No solamente para los que están recién partiendo o para los que aún no entienden esto, para todos, el recibir el mensaje. La primera respuesta entonces era recibir el mensaje. Y la segunda respuesta que dice acá, ¿no es cierto? En el verso 41, así que los que recibieron su palabra, la recibieron, fueron bautizados. Y esa es la segunda parte de la respuesta, porque en la palabra lo dice, fueron bautizados. ¿Qué es? ¿Dónde sale que hay que bautizarse? ¿Por qué se bautizan? Si yo me bautizaron cuando yo era guaguita. Tiraron una guatita. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque recibí la palabra. Por eso yo me bautizo de nuevo. Porque entiendo la palabra, la acojo, la pienso y digo, sí, es cierto, voy a bautizarme porque la recibí. Pero si yo no recibí la palabra, ¿cómo me voy a bautizar si no entiendo? Cuando soy bebé. Por eso me bautizo. ¿Verdad? Varios aquí que se bautizaron hace poquito. Yo también. No hace poquito, pero me bauticé en algún minuto. Veamos lo que dice el libro de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, querido amigo, si tú estás escuchando, si tú crees en el Señor, si tú entiendes esta palabra, puedes ser discípulo de Dios, pero tienes una tarea que seguir, que es bautizarte. Entendiendo esto, tú puedes bautizarte. En el libro de Marcos, el capítulo 16, el que creyere, dice el Señor, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Recién estaba hablando yo que era por fe, cuando les decía yo, aquí está, el que creyere, es por fe. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, si lo quieren ver después, que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, tenemos que nacer en el Espíritu, creyendo, y en el agua, siendo bautizados. Después también pueden revisar los que quieran, y algunos ya se lo saben, pero si los que quieren revisarlo, en el capítulo 8 de Hechos, ¿no es cierto? En el verso 35, la historia de Felipe y el eunuco, donde el eunuco es un personaje que no conocía del Señor, no conocía la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Y Felipe, ¿no es cierto? Un discípulo del Señor le explica la Escritura y después de explicársela en el mismo acto, en el mismo momento, le dice el eunuco, ya ahora yo entiendo, y aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? ¿O qué impide que yo sea bautizado? Nada, pues, solamente tu fe. Por tu fe te puedes bautizar, porque tú creíste y lo bautizó. Tenemos el estímulo, que es el mensaje. Tenemos la respuesta, que es recibir la palabra y bautizarse. Y lo tercero, que es lo más importante, las consecuencias. Toda en la vida, le decía yo, tiene consecuencias, buenas o malas, ¿no es cierto? Pero estas son buenas consecuencias. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban, ¿qué es perseverar? Lo busqué en el diccionario, para que quede bien clarito, es mantenerse firme y constante en la manera de ser u obrar. Sinónimo de perseverar, persistir, insistir,
perdurar, permanecer. ¿Conocen a alguien insistente? Imagínense. Alguien insistente, pero imagínenselo de esta manera. Y como que le cambiáramos aquí la palabra. En vez de perseverar, decían, e insistían, y perduraban, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Vale decir que era constante, era diario, era cotidiano, era muy frecuente, era más que frecuente, era persistente. Mañana, matiné, verbú y noche, como decían antiguamente cuando los niños estaban muy molestosos, tú partí en la mañana y terminé en la tarde. Pero esto no es molestia, es al contrario, es edificación, es un alimento. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿No es cierto? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Mateo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las palabras del Señor permiten que esta doctrina, ¿no es cierto?, sea como un cimiento firme, que no va a mover nuestra vida, que van a venir las inclemencias, van a venir las pruebas, van a venir la tormenta, y nuestra vida va a estar en roca firme, porque tenemos la doctrina del Señor. 1 Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es? El cual es Jesucristo. Ahí está lo que les decía yo a los que nos pueden estar viendo. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo y lo dice su palabra. La Biblia, que lleva más de 2000 años escrita, ha permanecido, no ha sido destruida y es la fuente de nuestra fe. Creemos por fe que la Biblia es la palabra del Señor y que la Biblia, ¿no es cierto?, menciona que el fundamento es Jesucristo. En Efesios 2, en el libro de Efesios, capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular, vale decir, la que sostiene toda la edificación. Antiguamente se le llamaba así cuando los constructores construían en esos tiempos, usaban una piedra donde los arquitectos lo pueden entender, donde venían todas las fuerzas, ¿no es cierto?, de la construcción y sostenía toda la construcción. Si esa piedra angular no estaba bien puesta o no tenía el tamaño, me imagino, no tenía el porte, no tenía la ubicación perfecta, la casa no podría persistir. Tenía que ser una piedra angular adecuada. Y la piedra angular adecuada para nuestras vidas y para los que están escuchando, ¿no es cierto?, es Jesucristo. Entonces, primera consecuencia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, entre paréntesis. Cada uno persevera, insiste, persiste, día tras día, mañana, matiné, verbú y noche. ¿Persistimos? Amén. La primera parte es persistía. La segunda parte, en el partimiento del pan. El partimiento del pan acá se refiere a compartir y recordar lo más preciado que tenemos nosotros como creyentes, que es la Santa Cena. Eso es lo que nos permite recordar que Jesús estuvo con nosotros, que pidió expresamente que hiciéramos esa cena para recordarlo a Él. Entonces, ¿cómo nos la vamos a celebrar? ¿Cómo nos la vamos a querer celebrar? Y persistían en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones que son nuestro canal de comunicación directo con Dios. Yo estaba pensando en delante soy honesto, no lo tenía preparado, pero yo soy medio... ¿Qué pasaría si José Tomás, por ejemplo, o Mateo, cualquiera de nuestros hijos, va por una vereda y por ejemplo, para que se entienda. Y va José Tomás por una vereda y va con un celular, o va con la Biblia, no, con la Biblia, va leyendo la Biblia y hay un hoyo de alcantarilla. Pero su papá, ¿no es cierto?, que está preocupado de él, va en un helicóptero ultramoderno, ultra silencioso, arriba, y le quiere avisar. Pero el helicóptero está cerrado, y no está muy alto, no le escucha. No le puede escuchar José Tomás, y se va a caer al hoyo. Se va a caer a la tapa de la alcantarilla.
Es lo mismo que puede pasar. Si nosotros no tenemos comunicación directa con nuestro Padre, ¿cómo Él nos va a advertir? ¿Cómo Él nos va a entregar sus lineamientos? ¿Cómo? ¿Se entiende? Amén. ¿Le gusta? Es porque el Señor a uno le habla. No es porque uno sea... No, al contrario. Uno está por acá abajito. Recuerden que mi primera predicación un día fue que el Señor me permite. Si Dios así lo permite. Bueno, vemos que la oración es la comunicación directa y no puede fallar. Tenemos que estar comunicados. Yo también había pensado decirles esto, que también lo siento a veces. ¿Qué pasaría si yo dejo de llamar a mi papá? Y yo lo siento, yo me doy cuenta, a veces no lo llamo y uno sin que el papá te diga nada, el papá, yo sé y lo siento cuando ya hablo con él, siento la pena de él, ¿por qué no lo he llamado? ¿Por qué no he estado preocupado de él? Aunque él no necesita nada de mí, pero necesita escucharme. Eso es digamos. El versículo, ese era el versículo 42, versículo 43, sobrevino temor. ¿Estaban asustados? ¿Me voy a esconder porque aquí hay algo raro? Tenían un temor santo, hermano. Tenían un temor reverente. ¿Y qué es el temor santo? ¿Qué es el temor reverente? ¿Qué es el temor a Dios? Deuteronomio 10, verso 12 dice, y ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eclesiastés 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios, obedecerle, buscarle, respetarle, honrarle. Eso es temer a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos también ir practicando. Esa es la tercera consecuencia. ¿Tercera? Sí. La otra consecuencia, todos los que estaban en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estar juntos, hermanos, no significa solamente que estemos juntos aquí. Significa estar emocional y espiritualmente juntos. Con el que es alegre, con el que tiene preocupación, con el que le falta algo, mejor algo de recursos. Eso significa estar juntos. Si no necesitamos, voy a tener cuidado con lo que digo, pero no necesitamos estar juntos todos acá. Ojalá que los que estemos acá son los que pueden estar acá. Porque yo, hermanos, no quiero que mi hermana mayor se vaya a enfermar. Me daría una culpa. Una culpa de que yo presioné. Si alguien, una hermana mayor, viene para acá y se enferma acá. No vamos a saber si se enferma acá, obviamente. Pero si se enferma, y yo dije, oye, vengan, porque tenemos que juntarnos, tenemos que... El Señor sabe quién puede venir y cada uno sabe si puede venir. Y no por no venir le está fallando al Señor. Por lo tanto, estar juntos no significa, hermano, puede que estén aquí y no están. Puede que yo le estoy diciendo y andan por allá, o hablando, o el que esté acá adelante. Lo mismo, y aparte de eso, hay formas de comunicarnos, hermano, y estar juntos. La oración, la preocupación, el llamado, el WhatsApp, para ponernos más modernos. Entonces, hay formas de estar juntos. No necesitamos estar todos acá, en este minuto que estamos en pandemia. Los que podemos estar, vamos a estar. Y los que necesitan cuidarse, cuídense, hermanos, porque los amamos. Queremos que, terminado esto, nos podamos ver de nuevo
pero el Señor tiene todo bajo control. Y siempre así. Ánimo a tener fe, a ser responsables también en eso, y a seguir esperando en el Señor, que ya va a venir su tiempo de juntarnos. Tenían todas las cosas en común. En ese tiempo tenían todas las cosas en común. Tal vez hoy día no lo hacemos. No sé por qué no lo hacemos, porque estamos en otra sociedad, estamos en otra instancia. Pero sí podemos tener preocupación por el que no tiene. Podemos tener una preocupación por el que necesita. Y de hecho, mucha preocupación. Yo me doy cuenta que uno de los valores de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nosotros mismos en definitiva, hermano, es que siempre hay. Y eso, el Señor, yo sé que el Señor lo ve. Cada uno lo sabe si vino o no vino a apoyar. Tal vez lo que nos hace falta es apoyarnos en las cositas menores que nos pueden faltar. A lo mejor nos falta apoyar a algún misionero. A lo mejor nos falta, siempre hay algo. Nunca uno llega al 100. Siempre te falta algo. Siempre falta algo para hacer. En una casa nunca uno termina de hacer cosas. Esto es lo mismo. Siempre tenemos algo para hacer. Porque si no, estaríamos cumplidos y no estamos cumplidos. Estarían todos aquí testificados, estaría toda la Talagante testificada, estarían todos. No, y no es así. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo más. Verso 43 al 47. Aquí habla un poco el mismo esquema que anterior y aquí enumera un poco las consecuencias de todo esto que vino en la vida de los primeros cristianos. Yo las enumeré, las consecuencias que están acá, para hacerlas, ya estamos más o menos avanzados. Las consecuencias las anoté y son 9, según las que yo vi. 1, temor reverente. Tenían temor reverente, esa era la consecuencia. 2, recibían maravillas y señales, beneficios, ¿verdad? Maravillas y señales. Hemos hablado de los milagros que el Señor hace en nuestra vida, de las sanaciones que hace en nuestra vida, y eso para nosotros, ¿no es cierto?, es motivo de alegría, de tranquilidad, de paz. Podemos tener confianza que el Señor está obrando en nuestros familiares enfermos, en nuestros amigos enfermos, en nuestros hermanos enfermos. Tenemos señales, hermanos, y eso es una consecuencia de la decisión que tomamos. No es una decisión, no es una consecuencia al azar. El Señor tiene todo bajo control, lo sabemos. Tercera, comunión, ¿no es cierto? La tercera consecuencia es que tenían comunión entre ellos. Cuarta, distribución de recursos según las necesidades en esos tiempos, que en este minuto sería apoyarnos económicamente a los que tienen necesidades. Quinta, perseveraban unánimes en la doctrina. 6, celebraban la Santa Cena. 7, oraban juntos. 8, daban testimonio, ¿verdad? Al final. Alabando a Dios, en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, daban testimonio. Y lo último, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que podían ser salvos. Una buena consecuencia, el Señor añadía. El Señor añadía. ¿Por qué? Porque alguien escuchó el mensaje, tomó una decisión y tuvo consecuencias. Para ir terminando, hermanos, ¿qué respuesta cada uno y yo le ha dado a la palabra que ha recibido de Dios? ¿A este impulso? ¿A este mensaje? ¿Qué respuesta le damos? ¿Qué respuesta le hemos dado? ¿Qué respuesta damos cada día a los impulsos que nos da la palabra de Dios? Que era lo que le decía. ¿Estamos teniendo acciones que son respuestas adecuadas al mensaje de la palabra que recibimos? ¿Son respuestas adecuadas a lo que el Señor nos está transmitiendo? ¿O no escuchamos? ¿No tenemos comunicación? ¿Buscamos su palabra? ¿No recibimos el mensaje? ¿A lo mejor no se escucha? A lo mejor yo lo podría decir porque tengo un oído, pero usted no. Bueno, yo lo puedo decir, hermano. Yo tengo uno y con eso me basta. Debería también tener mi respuesta. Si estamos accionando, si estamos actuando, si tenemos algunas respuestas, las consecuencias de esas acciones, las consecuencias muestran
muestran que somos parte del pueblo de Dios, como les decía al principio. ¿Somos el pueblo de Dios? Para cada uno. ¿Qué consecuencias de los nombrados, qué consecuencias de las nombradas, de las consecuencias que nombramos, son las menos presentes en mi vida, en la vida de cada uno? Y puedo mejorar las acciones para alcanzar esas consecuencias, que todavía no alcanzo. Todavía no alcanzo que dan buen testimonio. ¿Nos conocen acá en Talagante? ¿Nos conocen todos? ¿Nos conocen? ¿Me conocen en mi villa, en mi sector, en mi población, en mi entorno? ¿Qué acciones estoy desarrollando para alcanzar nuevos creyentes, nuevos salvos? Eso para cada uno, tarea para la casa, para mí también. Y en este momento quiero también dirigirme, yo sé que a lo mejor no todos son, entienden la palabra, pero a lo mejor hay alguien que no entiende lo que estoy hablando y quiero decirle a esa persona que simplemente lo que hacemos es que creemos en Jesús como Salvador de nuestra vida. Que el libro de Romanos, en la Biblia hay un libro que se llama Romanos, son 44 libros, hay un libro que se llama Romanos, que dice en el capítulo 10, que si confesares, o sea, si uno confiesa, si uno lo declara con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si usted, amigo, si usted, amiga, el que está viendo la televisión o el que está viendo el YouTube, entiende esto con humildad, con sencillez, pero lo entiende. Entiende que Jesús murió en la cruz y que esa muerte significó pagar por sus pecados, y también cree que Él resucitó para pagar por sus pecados, pero también resucitó para tener vida eterna para uno mismo, que triunfó a la muerte. Esa declaración, si usted se la dirige al Señor, eso le va a dar salvación. Va a ser salvo, va a tener salvación de su alma, va a tener salvación de su alma, no va a tener un estatus en el infierno o otros términos que se usan. En el libro de Romanos, también en el capítulo 10, en el verso 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el versículo que más se conoce en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el verso 16, pues Dios amó, en una versión diferente, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando se habla de no se pierda, es irse al infierno. Entonces yo invito a usted, hermano, a que podamos recibir esta palabra, recibir lo que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros, y podamos orar y pedirle al Señor que esté actuando en nuestra vida, que nos permita tomar decisiones y nos permita buscar las consecuencias que nos faltan. Cierren sus ojitos, hermano, y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora le damos gracias, Señor, porque su palabra, Señor, es efectiva, siempre es nueva, es refresca, Señor. Y en esta tarde, noche, Señor, nos permite poder revisar nuestra vida. Y también, Señor, a aquellos que aún no conocen de usted, también con una simple oración como la que les enseñaba, Señor, comentaba, declarando que usted es el Señor, que usted es el que nos da vida eterna, que por usted tenemos perdón de pecados, Señor, perdón de las faltas que cometemos, Señor, que hemos cometido, y que solamente por su muerte en la cruz podemos acceder, Señor, a una vida eterna. Si declaramos eso, Señor, como usted lo dice en su palabra, podemos tener seguridad, tranquilidad de que nuestra vida espiritual, Señor, no será en el infierno, que no será en un lugar indeterminado, sino que va a ser en el cielo junto a usted, Señor. Permita, Dios Padre, que el que está haciendo esta oración en este minuto pueda, Señor, acoger por su Santo Espíritu, Señor, entendimiento, y pueda declarar esto, Señor, e iniciar un proceso de búsqueda suya, Señor, para entender aún más esta palabra y poder estar
con usted, Señor, en el cielo, en el lugar, Señor, que esté, Señor. También, Señor, en esta hora damos gracias porque usted nos permitió revisar esta palabra para nuestra iglesia, desafiándonos, Señor, a tomar una respuesta, Señor, adecuada a su palabra, no solamente hoy, sino cada vez que la abrimos, Señor, para tener las consecuencias que anhelamos, que es honrarle a usted, glorificarle, darle gracias, Señor, por lo que usted es en nuestra vida, Señor. Le agradecemos su amor en esta hora, su bendición hacia cada uno de los que estamos acá, hacia los que están escuchando en sus casas. Que su nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros familiares que aún no conocen también, Señor, que ellos puedan conocer del Padre. Le agradecemos su amor en esta hora, en el nombre santo de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús. Amén.